Shalom Haverim, nos encontramos aquí de vuelta. Estamos intentando empezar a prepararnos para el Hag Pesach, para la festividad de Pesach, que se acerca a pasos agigantados hacia nosotros. Y cada año que pasa es más difícil y más imprescindible entender de qué se trata Pesach. Harei, de hecho sabemos que la festividad de Pesach conmemora el inicio de nuestro camino hacia la libertad, hacia el Jerut. Resulta que hasta ayer éramos esclavos, hasta ayer estábamos sometidos a la fuerza de toda la idolatría egipcia, a la fuerza de toda la egolatría egipcia. Estábamos sometidos a todas las fuerzas del mal que buscan solamente densificar las fuerzas espirituales y eternizar lo que ha de ser pasajero. Y de pronto, así aprendimos en la Torá, vino a Kadosh Baruj Hu y nos tomó, y está escrito Hu velo malach, Hu velo shaliach. Vino a Kadosh Baruj Hu, el creador mismo, y no envió un ángel a cumplir con la misión, y no envió a ningún otro tipo de delegado a cumplir con la misión. A Kadosh Baruj Hu mismo vino, nos tomó de los pelos, como quien dice, hizo todos los milagros que había que hacer para no solo que se cumpliera su designio, sino que también se cumpliera de modo evidente y de modo que fuera reconocido por todo el resto de los pueblos de la tierra, y nos sacó de Mitzrayim, nos sacó de las fuerzas de la opresión, y nos tomó y nos guió rumbo a la libertad. Vale decir que hemos tenido innumerables oportunidades en la historia de completar ese tránsito, de completar ese camino. Tantas veces pudimos haber completado y sellado el pacto de la Torá que Akadosh Baruj Hu nos ofreció en Har Sinai, cuando dijimos Naaseh Benishma, cuando dijimos haremos y por vía de la acción sabemos que comprenderemos, pero la verdad nunca llegamos a completarlo. Hace falta permanencia y disciplina. No basta, aprendemos en la Torá, no basta con ese momento de éxtasis al que sí hemos arribado tantas veces colectivamente como pueblo en la historia, y tantos de nosotros, tantos grandes tzadikim de Israel, ese momento de éxtasis en que nos sentimos hermanados y fundidos en la sacralidad y fundidos en la unidad del uno absoluto, y esos momentos que sabemos, ahora es la maravilla, es la sublimación de todo. Sabemos que la meditación tiene entrada y tiene salida. Arba nichnesú la Pardes, 4 ingresaron al Pardes, hemos aprendido, 4 llegaron a comprender y fundirse realmente en los secretos de la Torá, 4 llegaron a estar ante el portal de ese Jerut, ante el portal de esa libertad máxima hacia la cual nos sacó Hashem de Mitzrayim. Y de esos 4 hemos estudiado ya este Maaseh, hemos estudiado esta anécdota ya, pero la repasamos muy brevemente. El único que pudo salir vivo y entero de la experiencia de llegar al Pardes, de la experiencia de arribar al nivel más profundo y trascendente de la Torá, ese fue Rabbi Akiva. ¿Y cuál fue su secreto? Nichnas veyatzá beshalom. Él entró y salió con shalom. No entró con todas esas mariposas en la cabeza que solemos tener cuando nos abocamos a una meditación y buscamos y queremos adquirir conocimiento y luces y percibir todo lo imperceptible y queremos que en un instante toda nuestra vida cambie. No entró de esa manera, entró con orden, entró con armonía, entró estando completo consigo mismo, entró preparado y entró sabiendo que allí donde estaba entrando, de allí no hay más remedio que salir. Uno no puede quedarse allí para siempre de modo alguno. Aprendemos que ese momento de éxtasis allí arriba no tiene valor en sí mismo para llevarnos hacia la libertad, para producir la libertad, para producir esa inflexión trascendental que cada uno de nosotros, que el pueblo de Israel, que la humanidad entera necesita y reclama y espera. No, no es así. Hace falta permanencia y disciplina en ese shalom, en esa armonía que nos enseña Rabbi Akiva con su camino.
De modo tal que cada Pesaj, cada año cuando llega la festividad de Pesaj, es un poco más tarde, es un poco más urgente, es un poco más necesario, y estamos un poco más preparados. Hemos sufrido un poco más de la opresión de Mitzrayim. Nos urge más, tenemos mayor conciencia de la necesidad de Geulá, de la necesidad de redención, y por consiguiente pasa a estar en nuestras manos ahondar un poquito más en el conocimiento, profundizar un poco más e intensificar un poco más los esfuerzos que somos capaces de hacer para despertar en lo bajo la necesidad de Geulá, para que nuestros Maim Nekuvim, nuestras aguas femeninas de necesidad de Geulá, se eleven hacia el mundo superior y atraigan hacia nosotros el fluido sagrado de la redención. Dice Rashi, uno de los textos más famosos de Rashi, al inicio de la Torá, dice Rashi que la Torá no debería haber empezado hasta donde dice Ajodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, hasta donde está escrita la primer mitzvah en Sefer Shmot, la primer mitzvah que recibe el pueblo de Israel tras salir de Mitzrayim. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe que le indique al pueblo de Israel que este mes de Nisan que comienza Be'ezrat Hashem para mucha brajá mañana en la noche, este mes de Nisan debe ser el primero de los meses. Y nosotros sabemos, de hecho, que el primero de los meses para la creación es el mes de Tishrei. Sabemos que el mundo fue creado en realidad el 25 de Elul, y que por consiguiente llegamos así a Tishrei. Tishrei es el primer mes que empieza con la creación. No obstante ello, tenemos una fecha siguiente que es el 25 de Adar, 6 meses más tarde, que da lugar a otra modalidad de la creación, a una creación que comienza en realidad el primero de Nisan. Explica el Rebbe de Lubavitch en un Dvar Malchut dedicado a Parashiot Vayekhel Pekudei, a las dos Parashiot con que termina el libro de Shmot y que leímos el último Shabbat en los Batei Knesset. Explica que hay una dimensión exterior y una dimensión interior de la creación, una dimensión que está en el pensamiento y una dimensión que está en la acción. Y sabemos que Sof Maaseh B'Machshavat Chilá, que el final es la acción, pero que toda acción que vemos evidente, o sea, que cuando nosotros vemos que ya hay algo que existe en la realidad en el mundo de la acción, en Olam HaAsiyah, eso tiene hacia atrás un punto de inicio en la Machshavá, en el pensamiento. Y esto tiene que ver a oídos sabios, bastan pocas palabras y cada quien podrá profundizar en esto. Esto nos va a traer parte de la explicación también para ese tema de que existan fósiles y existan pruebas de existencia del universo miles, millones de años, de acuerdo a los científicos, etc. Y nosotros sabemos que estamos en el año 5767. Hay una creación potencial, una creación en el pensamiento, y hay una creación en la acción, una creación en la realidad. Y la primera regala causas a la segunda. De tal modo, volvamos otra vez aquí, nos encontramos que estamos a punto de empezar el mes de Nisan, acercándonos a la festividad de Pesaj, y en general cuando estudiamos acerca de Pesaj, ¿qué cosas estudiamos? Estudiamos el relato de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Mitzrayim. Y dice, Bechol hamarbe lesaper beyetziat Mitzrayim, harei ze meshubach. Y todo quien abunda en relatar acerca de la salida de Mitzrayim, él será alabado. ¿Por qué? Porque en la salida de Mitzrayim se hallan inscriptos una enorme cantidad de secretos que debemos conocer, pero no solo conocer, debemos lehafnim, debemos interiorizar y hacer carne de nosotros si queremos realmente comprender qué hemos venido a hacer a esta vida, para qué estamos en ella y qué es lo que nos espera hacia adelante y cómo lograrlo.
Hemos hablado de ello en la serie de Shiurim que dimos el año pasado, que no están en video, están en MP3, acerca de la Haggadah de Pesach, que invito a todos a que los repasen, que vale la pena. Es una serie de 4 Shiurim que intentaremos complementar todavía este año, pero 4 Shiurim muy completos en MP3. Se encuentran en el sitio web de la comunidad de Torah, en eduplanet.net, dentro de eduplanet.net, repito, dentro del curso El ciclo del año judío. Y si no, a quien prefiera ir directamente a los archivos de audio, se hallan en Kol Torah, así como suena, con K y con H al final, koltorah.net. Vamos a lo nuestro entonces. Hemos decidido comenzar nuestro estudio dirigido a Pesach en una fuente diversa de las que habitualmente estudiamos. Y acudimos entonces a uno de los libros más fascinantes de la Kabbalah, que es el libro llamado Pirkei de Rabbi Eliezer. Son los capítulos de Rabbi Eliezer ben Horkanus. Rabbi Eliezer ben Horkanus, de quien hemos hablado también en varias ocasiones, alumno de Rabban Yohanan ben Zakkai en Jerusalén, un tanaíta infinitamente sabio, que para quienes estén a punto de desesperar, de pensar, ay caramba, mira, yo ya estoy viejo para empezar a aprender Torah, lo dejo para quienes me siguen. Rabbi Eliezer ben Horkanus llegó a los 28 años sin saber una letra. No sabía decir Kriyat Shema, no sabía decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No sabía decir Birkat Hamazon, no sabía agradecer a Kadosh Baruj Hu por el alimento que recibía. Y comenzó a los 28 años con enorme sacrificio y con enorme sufrimiento y con un deseo, una pulsión interna. Él sabía que había que ser sabios en esta vida. Él se dio cuenta que había que saber Torah y llegó a ser uno de los sabios más grandes. Y en su libro, Pirkei de Rabbi Eliezer, es de donde aprendemos una porción harto significativa de los secretos científicos que guardamos el pueblo de Israel con nosotros desde que él lo escribió, hará algo más de 2000 años. Allí se encuentran escritos con claridad muchos de los secretos científicos que los científicos de Occidente de hoy vienen a descubrir. Vienen a contarnos la buena nueva de que han descubierto esto y han descubierto aquello, y nosotros sonreímos con una sonrisa comprensiva, hojeamos Pirkei de Rabbi Eliezer, aquí abierto ante nosotros, y lo hojeamos con felicidad y decimos, caramba, cuánta misericordia ha tenido el Creador con nosotros, que pese a que hemos transgredido y hemos profanado la sacralidad 1 y 1000 veces, esta sabiduría se halla en nuestras manos, lista a que hagamos como el propio Rabbi Eliezer, y digamos, por favor, Hashem Elokai, quiero la oportunidad de aprender. Y si realmente quiero la oportunidad de aprender y hago como Rabbi Eliezer, dejo todo el resto de mis ocupaciones, las relego a un segundo plano, tomo cuanto es mío y digo, esto es sola y exclusivamente para Torah. Yo nada más que esto necesito, Torah necesito. Dame de qué vivir, dame mi sustento, dame de qué sostener a mi familia, que yo quiero dedicarme sola y exclusivamente a Torah. Y entonces, por caminos milagrosos, Akadosh Baruj Hu siempre llega y siempre concede y siempre auspicia y siempre nos ayuda en el camino para seguir adelante. Vamos a hacer un recorrido breve, apenas, pero ilustrativo, por el capítulo 28 de Pirkei de Rabbi Eliezer. En esta parte del libro, Rabbi Eliezer está repasando los nisionot, las pruebas que tuvo que superar Abraham Avinu, las pruebas que tuvo que superar Abraham, hasta llegar a ser realmente Abraham, hasta llegar a ser merecedor de que todas las promesas recibidas se cumplieran. Y aquí estamos en la séptima de estas pruebas. Y vamos a comprender muy pronto por qué justo nos vamos a preparar para Pesach estudiando esta de las pruebas. Y dice así Rabbi Eliezer, Nisayon Hashvi, la séptima prueba, Ahar Hadvarim Ha'ele, estudiamos en Sefer Bereshit, en Parashat Vayera,
en el libro del Génesis, capítulo 15, Parashat Vayera, que antes de esto acabábamos de estudiar. Vamos a hacer una introducción breve. El capítulo anterior estuvimos estudiando acerca de, muy intensamente, es un texto muy breve y muy intenso y que tiene secretos dentro para toda la eternidad, para todo el tiempo del mundo. Abraham tuvo que salir a la guerra, vamos a decirlo muy brevemente, contra 4 reyes. 4 reyes que habían luchado contra otros 5 y unos habían esclavizado a otros, etcétera, etcétera. En el momento en que Abraham sale a la guerra es porque estos 4 reyes han tomado al reino de Sodoma, al reino de Sodoma, donde vivía el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, y entre otras cosas han secuestrado a su sobrino y a todo lo que era de él, y se han quedado con toda su riqueza, y caramba, y lo tienen prisionero. Tienen prisionero a mi sobrino, yo tengo que salir a liberarlo. Pese a que se habían separado Abraham y Lot, y pese a que se habían separado porque Lot no caminaba por el mejor camino por el que se podía caminar, y por consiguiente los pastores de Lot, que tomaban ejemplo de su amo, tampoco se conducían como se debían conducir, etcétera, etcétera. Y pese a que Lot había elegido ir a vivir precisamente en el peor lugar donde podía elegir ir a vivir, aún así, Abraham decide salir al rescate de Lot, va, lo rescata a Lot, rescata la riqueza de Lot, y ya de paso rescata la riqueza de los reyes que habían sido vencidos, y la entrega, y les aclara que de ningún modo él piensa quedarse con nada para sí, no sea cosa que alguien pueda decir sobre la tierra que a costa de él se enriqueció Abraham. Abraham recibe su riqueza única y exclusivamente directo minashamayim, del firmamento, de mano de Akadosh Baruj Hu, de mano del Creador, que es quien ha decidido bendecirlo. Abraham no necesita quedarse con la riqueza de nadie más para engordar su propio peculio. Únicamente acepta de los reyes que reciben de él su riqueza de retorno, acepta que ellos den parte del botín de premio a los hombres que acompañaron a Abraham, que ellos sí tienen derecho a un premio por la batalla y por el éxito, por la victoria. Aprendemos que en realidad, termina esto en la Torá, y enseguida encontramos Vayehi Achar Advarim Haele, Hayad Dvar Hashem el Abraham. Hashem se revela a Abraham Bamachazé. Se dice Bamachazé. Machazé es palabra que habla de Chazón. Chazón es una visión. Pero nos va a aclarar aquí uno de los Mefarshim, el Baal Velod Ela, uno de los Mefarshim, uno de los exégetas que vienen a explicarnos a Rabbi Eliezer, nos va a aclarar que no se trata de... el Maharzú nos va a explicar que se trata de Mar'e y Mahazé, que se trata de una visión que se ve despierto, que incluye también ese tipo de visión que se ve dormido, que es lo que vieron la mayor parte de los profetas, la mayor parte de los Nevi'im, las revelaciones dentro de un sueño, pero que en realidad Abraham aquí está completamente despierto cuando Akadosh Baruj Hu se dirige a él. Y Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham, al tira Abraham, tú no temas de absolutamente nada. Y dice Rabbi Eliezer, Lechol haneviim hayen nir'eh bechalom halayla, ule Abraham bechazon ubemar'eh. Vamos a ver primero que nada la Yihudiut, lo que tenía de especial esta revelación de Kadosh Baruj Hu, que a todos los Nevi'im, a todos los profetas, el Creador se revela en general en un sueño, o en una visión que tiene que ver con somnolencia, con un estado de conciencia distinto, digamos. En cambio, a Abraham Bejazón también de ese modo, Ubemar'eh, y directamente en una visión que se ve. Bejazón, Minain, Sheneemar, Bamachazé Leemor, al tirá Abraham, Anochim Agen Lach.
Baolam hazeh sharja harbe meod baolam haba. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham, tú no temas, yo estoy contigo. Anoji magen leja, yo soy tu defensa, yo te defiendo, como dicen los niños grandes respecto de los niños chicos en la escuela. Pero acá viene Abraham, viene a Kadosh Baruj Hu, bibhinat av, a modo de un padre, no a modo de otra persona más grande, de otro niño más grande que él. Dice, yo soy tu escudo, yo soy tu defensa. Sharja harbe meod, tu retribución es muy grande. O sea, el mérito que tú llevas hecho, acopiado en esta vida, es tan grande, que va a suceder lo siguiente. Explica Rabbi Eliezer, Anoji magen leja, Anoji magen lach, yo soy tu defensa, baolam hazeh, en este mundo, isharja harbe meod, y tu retribución, todo el mérito que has acopiado, es muy grande, la olam haba, para el mundo por venir. Aquí, los exégetas van a hacer la siguiente precisión, que es muy importante que la tengamos siempre en cuenta. Dice así, cuando una persona pide un milagro de parte del Creador, en general y en términos normales no siempre es así, y uno también puede hacer salvedades cuando pide el milagro, pero en principio cuando una persona pide un milagro de parte del Creador, ¿cómo opera el milagro? El Creador, vamos a hacerlo en términos muy sencillos, naturalmente hemos dicho varias veces que hablamos que el Shon Bnei Adam, hablamos en términos que seamos capaces de entender, pero de ninguna manera las cosas en el mundo superior se parecen a cómo nosotros las podemos comprender con nuestro entendimiento limitado. Pero de alguna manera lo que sucede es que los méritos son medidos en el mundo superior, y esos méritos del hombre en el mundo superior se evalúa para qué tipo de milagro pueden llegar a alcanzar. Ahora, esos méritos estaban reservados para nuestra vida por venir, para nuestra vida en el mundo superior, que ese es el porvenir. Hay gente que no tiene fe y entonces ahorra dinero. Hay gente que sí tiene fe y entonces ahorramos méritos espirituales para el mundo por venir. Y sabemos que el dinero no nos va a acompañar al mundo por venir. Y sabemos que si nosotros hacemos el trabajo que debemos hacer en esta vida, lo material no nos va a faltar tampoco. O sea que no hace falta ahorrar dinero. Pero que para el mundo por venir bien vamos a necesitar los méritos que nuestra alma haya acopiado en esta vida. Entonces, dicen los mefarshim, dicen los exégetas, que Abraham se preocupó. Abraham ve que le suceden milagros todo el tiempo y dice, caramba, ¿acaso esté sucediendo que los méritos que yo hago no se me están acopiando para el mundo por venir? Entonces yo me voy a encontrar en ese caso, cuando termine esta vida después de los 120, me voy a encontrar con que llego al otro mundo y no tengo mérito alguno para reclamar esa eternidad que me ha sido prometida. Y si no tengo méritos, mi alma no va a tener de qué vestirse. Hemos estudiado ya juntos en el Sefer HaZohar que las mitzvot que hace una persona en esta vida son las vestimentas, las prendas de vestir con que va a contar su alma en el mundo venidero, en el mundo superior. Dice Abraham, yo estoy muy preocupado. ¿Acaso Akadosh Baruj Hu me está regalando tanto en este mundo? ¿Me está dando tanta dicha y tantos milagros en este mundo? Para no tener que darme un mundo por venir, que es lo que enseña la Kabbalah, que sucede con los malvados. De pronto uno ve a alguien que realmente hay seres realmente despreciables en su modo de conducirse en esta vida, que uno se da cuenta, bueno, esto es verdaderamente un malvado. Hay otros que no son malvados, pero que en realidad no tienen ninguna inquietud trascendente, y que a efectos de lo espiritual es como si fueran malvados, o es casi como si fueran malvados. Tienen el mérito de su moral, pero no tienen ninguna trascendencia de su ética, pero no tienen nada que trascienda eso. No tienen ninguna inquietud realmente que los lleve a hacer el bien que el mundo necesita para llegar a la redención, para llegar a enmendar el mundo y unir lo inferior rumbo a lo superior,
y producir la Geula. Y dicen nuestros sabios en la Gemara que a los Reshaim, a los malvados, a Kadosh Baruj Hu les da su retribución por todo bueno que hayan hecho, por todo lo bueno que hayan hecho en este mundo, para no tener que tener a sus almas en el mundo por venir. En todo caso, que vuelvan otra vez a este mundo luego de haber terminado esta vida y enmienden lo que han hecho esta vuelta, pero que no lleguen de esa manera al mundo por venir. Si los méritos que tengan a Kadosh Baruj Hu se los paga en efectivo en este mundo. Dice Abraham con un susto tremendo: ¿acaso Kadosh Baruj Hu está haciendo eso conmigo? ¿Acaso Hashem me está pagando todo mérito que yo pueda tener en esta vida para impedir que yo tenga mundo por venir? Dice Kadosh Baruj Hu, le dice: Anoji magen lach, yo te defiendo en este mundo, usharja harbe meod, y tu retribución, tu mérito es enorme para el mundo por venir. O sea, no estás ahora consumiendo tus méritos, no, de ninguna manera. Tú estás generando mérito todo el tiempo, y eso hace que toda tu vida pueda desenvolverse de modo milagroso, sin que por ello consumas el tesoro espiritual que tienes, que es con lo que vas a contar en el mundo por venir. Quiere decir, tu mérito espiritual es tan grande, le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham, y ese mérito espiritual se mide en términos de emuná, se mide en términos de fe y de fidelidad, y se mide también en términos de pasar las pruebas que está pasando. Recordemos que Abraham pasó 10 pruebas terribles a lo largo de su vida. Tanto cuando Nimrod, el rey de Babilonia, el mismo que construyó la torre de Babel, lo arrojó al fuego con intención de quemarlo vivo, y Abraham no se quemó, y tuvo el valor de mantenerse en su palabra ante la amenaza de ser arrojado al fuego. Abraham se mantuvo en su palabra y se mantuvo contra la idolatría y se mantuvo en su definición de hay un único Dios, hay una única deidad, hay un único creador, Nimrod no es un dios, los ídolos no son dioses, nada de todo eso es cierto, sino que lo único cierto es que hay un creador y debemos ser fieles a él, etc. Y no se desdijo ni aun cuando lo arrojaron al horno, a la caldera preparada para quemarlo. De modo tal, y la última de las pruebas, muchísimo más adelante, va a ser cuando le toque sacrificar a su propio hijo. Que sacrificar es el hecho de estar dispuesto a entregarlo. Naturalmente que no tuvo que sacrificarlo, pero desde el momento en que estuvo dispuesto a hacerlo, pasó la prueba, etc. Entonces, valga esto como ejemplo muchas veces de continuo. Hashem nos pone a prueba a todos nosotros. Y nos pasa. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta y no somos capaces de percibirlo. Y fracasamos en las pruebas. Y lloramos y decimos somos débiles y no podemos. Y a veces solo hace falta la decisión de mantenernos fieles a nuestras certezas. De no dejar, por ejemplo, de estudiar Torah por tener, caramba, necesito mucho dinero, tengo que trabajar para ganarlo. Mejor este mes no estudio Torah. Caramba, fracasamos, perdimos en la prueba. El dinero, si debía estar en nuestras manos, iba a estar de todos modos. Y nos perdimos de que la Torah que debía estar en nuestras manos estuviera efectivamente en nuestras manos. Qué cosa terrible hemos hecho. Como esas pruebas, tantas otras. Tantas otras. Tenemos la oportunidad de estudiar Torah en una institución y, perdóneseme, estar dando un ejemplo del que de alguna manera formo parte, pero tenemos la oportunidad de estar estudiando Torah en una institución que tiene que subsistir de alguna manera, y Kadosh Baruj Hu quiere que las instituciones de Torah subsistan a través del esfuerzo colectivo. Y yo de pronto digo, no, yo no tengo plata, yo no puedo, yo apenas si llego a fin de mes, y apenas si pago la cuota del auto, y la cuota de la casa, y la cuota de esto, y la cuota de aquello. Seguramente habrá otros que van a ayudar a nuestra institución que nos enseña Torah todo el tiempo. No funciona así, la prueba no es esa. La prueba es que cada uno haga el esfuerzo pequeñito necesario para que todos juntos sostengamos el esfuerzo de Torah. Y entonces de esa manera seguramente va a sobrar con qué pagar la cuota de la casa y la cuota de la escuela y nuestra institución y la cuota del auto, y nuestra institución de Torah también va a subsistir.
y vamos a estar todos felices y creciendo espiritualmente todos los días, y con menos angustia y con menos debilidad, y sin enfermedades, y sanos, y sonrientes siempre, etc. Abraham pasa todas esas pruebas, y a Kadosh Baruj Hu le dice, de ninguna manera creas, temas, que en realidad estás perdiendo el valor de tus méritos para el mundo por venir, porque si tú tienes la fe que tienes y pasas las pruebas del modo que las pasas, y haces todo lo que haces, entonces tú mereces de por sí que desde lo alto se te esté auxiliando todo el tiempo. Tú mereces, como tú actúas por encima de la fuerza de la naturaleza, tú actúas por encima de la naturaleza humana, que te habría de llevar a tener miedo, y tú no tienes miedo, entonces recibes del firmamento también una retribución por encima de la naturaleza. Y por consiguiente toda tu vida puede funcionar por encima de la naturaleza. No es de modo natural que tú sobrevives. Y con todo ello, tu mérito está guardado para el mundo por venir, para que tengas un lugar de privilegio en el Gan Eden, en el jardín de Edén, como corresponde a todos los tzadikim. Disculpas. Dice Rabí Yehudá, nos comenta Rabí Eliezer aquí, que dice Rabí Yehudá, que Otoah Halayla Shenigla Hakadosh Baruj Hu al Abraham Avinu Huleil Pesach, que esa noche que Hakadosh Baruj Hu se reveló ante Abraham, como estábamos relatando recién, era la noche de Pesach. Ahora vamos a empezar a comprender qué estamos haciendo aquí y qué estamos intentando comprender. ¿Por qué justo era la noche de Pesach y por qué justo viene a marcarse esto ahora? ¿Cuándo qué? Cuando en realidad faltan una Yitzhak, 2 Jacob, 3 más, faltan 5 generaciones para que ocurra realmente Pesach, para que ocurra realmente Yetziat Mitzrayim. 5 generaciones. ¿Qué tenemos que venir a hablar ahora de qué era la noche de Pesach? Para agregar un poco de confusión, nos van a aclarar aquí nuestros sabios que el relato anterior en la Torá, o sea, este relato en el que Abraham libra una guerra contra los 4 reyes y los vence, también ocurrió en la noche de Pesach, solo que un año antes. El año anterior Abraham solo, acompañado de unos pocos hombres, a ver dónde estaba la cifra exacta, ya la vamos a encontrar, pero son muy pocos los hombres que le acompañan. El año anterior, decimos entonces, el año anterior Abraham, en una lucha absolutamente desigual, de un punto de vista terreno, vence a los ejércitos de 4 reyes. ¿A ustedes les suena algo esto? ¿Tendrá algo que ver con nuestros días? Decir que un ejército muy pequeño, con muchísima fe, puede vencer a 4 ejércitos poderosos. Esto ha ocurrido en la historia reciente. Lehavdil elef Abdalot, para diferenciar y distinguir 1000 veces de cuando ese ejército pequeño se ha convertido en un ejército muy poderoso, pero que no tiene fe, y que está comandado por seres corruptos, y que está comandado por seres inadecuados, y que está comandado con liviandad, y con falta de certidumbre, y sin ideales, y por gente que no cree en nada, y entonces, en vez, ese mismo ejército que cuando era pequeñito, pero lleno de fe, pudo vencer a 4 ejércitos poderosos, ese mismo ejército ahora es poderosísimo y no puede vencer a una banda terrorista. Es terrible, es monstruoso. ¿Cómo no aprendemos? ¿Cómo quienes deben darse cuenta no se dan cuenta de qué estamos hablando? Me vais a decir, aquellos eran sionistas. Y hoy día, en realidad, aunque los palestinos y aunque los iraníes y todos estos seres, todos estos hologramas andantes destinados al infierno, ni bien nosotros nos demos cuenta de algo, aunque ellos sigan hablando del sionismo por todos lados, son casi los únicos que quedan que hablan del sionismo. El pueblo de Israel, a medida que va despertando, deja de hablar del sionismo.
Los propios sionistas de antaño ya no hablan de sionismo. Se dieron cuenta en general, y quienes no se dieron cuenta van a darse cuenta muy pronto, sin lugar a dudas, de que hay que hablar de Kadosh Baruj Hu, hay que hablar del Creador, hay que hablar de la Torá, no del sionismo. No del sionismo ateo de Teodoro Herzl. De ninguna manera, eso no tiene a dónde llevarnos en modo alguno. Lo único que puede darnos a nosotros, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, es la Torá de Israel. En esa Torá de Israel nos está prometida la tierra de Israel. Solo si nos apegamos a la Torá de Israel, nos está prometida de verdad la tierra de Israel. V'yashavtem lavetach, dice. Y os asentaréis en ella con seguridad. ¿Dónde está esa seguridad ahora? No hay, pero no estamos apegados a la Torá. Si estamos apegados a la Torá, hay seguridad. Si no, no la hay. Ese es el trabajo de Teshuvá que estamos llamados a hacer con urgencia. Pero entonces sabemos que en la noche de Pesaj fue Abraham con unos pocos hombres y venció a 4 ejércitos en esa noche. Así como en la guerra de los 6 días, en 4 horas vencimos a 4 ejércitos. Y ahora, un año más tarde, viene a Kadosh Baruj Hu y hace un pacto con Abraham y le dice también en la noche de Pesaj que, bueno, todo lo que nos va a decir a continuación, primero que nada que no tema, segundo que Akadosh Baruj Hu es quien lo defiende y es quien lo seguirá defendiendo, que será, dice Rabbi Eliezer, que tris bifneha pur anut. Tris hoy día es, lo traducimos por persiana, las cortinas de enrollar que ponemos en las casas. Pero tris en el lenguaje del Talmud, en el lenguaje, cuando no existían las cortinas de enrollar, es, vaya uno a recordar cómo se llama eso en español en absoluto. Es esa parte de la armadura del guerrero antiguo, del guerrero que guerreaba con lanza y con espada, es esa parte de la armadura que va sobre la cara y que está a franjas, o sea que tiene como barrotes, como rejas, para que la persona pueda ver, pero la espada no pueda entrar por allí. Entonces, eso se le llama tris, como si fuera una persiana, efectivamente. Y en general es vertical, en vez de ser horizontal. Entonces le dice a Kadosh Baruj Hu que él va a ser que tris bifnea pur anuyot. Va a ser como esa parte de la armadura frente a todo mal que quieran hacerle a Abraham. Nada va a llegar. Pueden golpear todo lo fuerte que quieran. A ti no te van a tocar. Venoten lecha sahar tov ba'olam hazeh ve'la'olam haba. Y dice a Kadosh Baruj Hu entonces le va a dar sahar tov, buena retribución, la retribución que viene de lo alto, ba'olam hazeh, en este mundo, o sea también material, ve'la'olam haba, y para el mundo por venir, la retribución espiritual, trascendente, eterna. Sheneemar, como está escrito, Sharha harbe me'od, porque tu retribución es muy importante. Y estudiamos así, Rabbi Yehuda Omer, dice Rabbi Yehuda, Oto halayla shenigla Kadosh Baruj Hu al Abraham Avinu hu layla Pesach. Esa noche que a Kadosh Baruj Hu se reveló a Abraham, era la noche de Pesach. Veotzioto lachutz. ¿Y qué hizo a Kadosh Baruj Hu? Sacó a Abraham hacia afuera de la carpa. Lo sacó hacia afuera, ahora vamos a tratar de entender qué es que lo sacó hacia afuera de la carpa. De amarlo, y le dijo, Yesh becha koach lispor kol tzva hashamayim. Le preguntó, ¿tienes fuerza, quiere decir, tienes capacidad de contar todos los ejércitos del firmamento? O sea, todo lo que hay en el firmamento, todos los cuerpos, todo lo que existe en el firmamento. Amar Abraham lefanav, respondió Abraham, Vejiesh mispar ligdudeja, ¿acaso hay número para tus batallones? ¿Hay número para lo que hay en el universo? ¿Es numerable? Amarlo, le respondió Kadosh Baruj Hu, Kach yisafer zar acha merov. Así será contada, así se contará tu descendencia de tantos que serán. O sea, si es posible contar, quien pueda contar todos los cuerpos que hay en el universo, solo ese podrá contar tu descendencia de tan abundante que será. Shenemar, porque está escrito, Veyomerlo, Kohi Ezar Ajá, así será tu descendencia. Perdón. Explica el Baal Velod Ela así.
Raúl Lehavin Lama Niglalo Belail Pesach. Es importante comprender por qué se reveló Hashem a Abraham en la noche de Pesach. Veod Lehavin Keivan She'ein Mispar la Israel, Keshem She'ein Mispar, Bitzva Shamaim. Eich Amar HaKadosh Baruch Hu le Abraham, Kach Yisaper Zar'acha Merov, Veomro Kach Yisaper Mashma Sheyesh Metziut Shel Mispar. Dice así, una de dos. O tenemos que los cuerpos que hay en el universo todo, y también la descendencia de Abraham, son numerables, o no lo son. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se puede. Entonces, o son infinitos o son numerables. Y cuando dice Akadosh Baruj Hu, así como se cuenten todos los batallones del firmamento, así se contarás tu descendencia. Dice el Baal Velod Ela, está insinuando que hay Metziut Shel Mispar, que hay una realidad numérica posible en ambas cuestiones. Tanto en la cuestión de arriba como en la de abajo, hay una realidad numérica posible. O sea, nosotros decimos que son infinitos los cuerpos del universo. Hay que entender qué quiere decir. Hay una realidad numérica posible. ¿Y cómo lo vamos a entender? Veinochen shebitzva shamayim ein mispar keshem sheheshiv Abraham hayesh mispar ligdudeja. Entonces, cuando Abraham dice, ¿acaso hay número a tus batallones? La respuesta es, sí hay número. Pero tenemos que entender cómo funciona, cómo opera este número. Omnam, nos sigue explicando el Baal Velod Ela, Keivan shebeleil Pesach hayu atidin Israel, heyotam bematzav she'ein bahem mispar. ¿Qué sucede? En la noche de Pesach, cuando salimos de Mitzrayim, nos explica aquí que vamos a estar en una situación de como si no hubiera número posible para numerar a Israel, para enumerar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo que vamos a enumerar son almas. Y un alma es algo muy difícil de enumerar, porque opera en varios niveles distintos, hay varios niveles de alma. Y todos los niveles a veces son 1, a veces son 3, a veces son 5, a veces son 2. A veces un mismo nivel de una sola alma en realidad tiene que ver con varios individuos. No funciona en una aritmética lineal que nos permita, por más que fuéramos mentes brillantes capaces de enumerar, como el hombre que calculaba de Malbatán, que para calcular cuántas gaviotas pasaban por encima de él de repente, como era demasiado fácil contarlas, entonces contó las alas y los picos y luego dividió el número entre 3. Aunque fuéramos así, no podríamos fácilmente enumerar las almas. Y atención a la explicación de esto. Kishishim ribó hayu anashim, porque cuando salimos de Mitzrayim, 60 ribó es una de las unidades de medida de la Torá, es 10.000. 60 veces 10.000 es 600.000, ¿verdad? Decimos entonces, 60 ribó eran los hombres adultos, y 60 ribó eran las mujeres, y 60 ribó eran los niños, y 60 ribó eran los adolescentes, los que tenían más de 13 años, pero todavía no estaban en edad de ser considerados adultos, que eran los 20. Y así todos, cada segmento del pueblo eran Shishim ribó. Y hay segmentos que se superponen incluso, pero cada segmento eran Shishim ribó. Esto en realidad tiene que ver con el hecho de que, esto lo aprendemos en el Sefer HaZohar HaKadosh, Shishim ribó 600.000 es el número por excelencia. Es el número por excelencia de Israel. Siempre hay 600.000 almas fundamentales de Israel. Y 600.000 almas fundamentales de Israel constituyen la unidad, la masa crítica necesaria para que Israel pueda cumplir con su misión en este mundo. Por eso es que había que pasar por todo ese Kur Hituj, por todo ese, ¿cómo se dice? Kur Hituj, ese caldero de fusión, ese caldero en el que se funde el hierro, que significó Mitzrayim, que significó Egipto para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel estuviera todo junto, oprimido y comprimido, y se esforzara en atraer descendencia al mundo pese a todo, y se sacrificara por ello, para que pudiéramos recibir la bendición de la fertilidad, y pudiéramos llegar a la 4ª generación
de ser 70 personas, con 70 almas descendieron nuestros ancestros a Mitzrayim, para que de allí pudiéramos llegar a ser Shishim Ribó al salir 210 años más tarde. Ubifrat heyot kol echad shakul keneged Shishim Ribó. Pero no solo ello, sino que cada persona de Israel, cada Ish Israel, cada hombre yehudí, cada alma de Israel, shakul keneged Shishim Ribó, cada hebreo, cada persona comprometida con el pacto de la Torá, tiene en su potencial la posibilidad, la capacidad de equivaler a los 600.000. O sea, de llevar consigo la fuerza de las 600.000 almas. Kol hatzadikim shebahem kederech shedibrei Razal, bemoshe shakul Moshe keneged kol Israel. Así como explicaron nuestros sabios en Yalkut Shimoni, en Parashat Yitro, que Moshe Rabbeinu equivalía a todo el pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver, equivalía, pesaba, el peso de Moshe Rabbeinu, el peso espiritual de Moshe, equivale al peso de todo Israel. Pero eso no significa en modo alguno que, por ejemplo, podríamos quedarnos con Moshe y sin Israel, y entonces tendríamos lo mismo. No, quiere decir que Moshe abarca a todo Israel. Del mismo modo que decimos que hay algunas mitzvot, la mitzvah de Shabbat, por ejemplo, tiene el mismo peso que toda la Torah entera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que podemos cumplir solamente la mitzvah de Shabbat y desdeñar el resto de la Torah? No, de ninguna manera, seríamos tachados de herejes de los peores por la Torah. Esto quiere decir que la mitzvah de Shabbat abarca todas las mitzvot todas, a través del hecho de que la mitzvah de Shabbat te va a traer suficiente bendición espiritual como para que seas capaz de advertir la bendición de todas las mitzvot y la enmienda atinente a cada una de las mitzvot, y por consiguiente las vas a cumplir todas. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con la mitzvah de Talmud Torah, la mitzvah de estudiar Torah, shkula keneged kol mitzvot, es considerada, es calculada, es evaluada como el conjunto de todas las mitzvot. Esto significa que podemos sentarnos a estudiar Torah y no cumplir ninguna otra mitzvah, y estudiar intelectualmente, y entonces es como si cumpliéramos toda la Torah. No, de ningún modo. Va a venir la Torah a llamar a quien así hace con los peores epítetos. Es el peor de los herejes. No tiene Yirat Shamayim. Está utilizando la Torah para su propio disfrute. Esa persona no tiene Olam Haba Bichlal. No tiene ninguna esperanza de tener un mundo por venir, salvo que haga Teshuvah. Sino que él ama que el hecho de estudiar Torah de verdad va a atraerte hacia el cumplimiento de mitzvot. Entonces, la Torah, el estudio de la Torah, entonces, abarca el resto de las mitzvot. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין בהם מספר משום שכל אחד חשוב כשם ריבו. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Am Israel cumplen todas las mitzvot, cuando Am Israel trabajan en el tikkun, en la enmienda correcta a que están llamados, sucede que no existe en ellos realidad de número. No hay posibilidad de enumerarlos, porque cada uno de ellos viene a ser Shishim Ribó. Y al ser cada uno de ellos como Shishim Ribó, como estos 600.000, entonces no hay realidad de número posible, porque van creciendo y subiendo, y cada vez son más, y cada vez son más Shishim Ribó, y van surgiendo más dentro de Israel. Israel sigue creciendo en número también, y cada vez crece en 600.000, etcétera, etcétera. No hay una realidad verdaderamente numerable. כמו שפירשתי באורך בפירוש על הפרשיות, ובליל פסח שיצאו ממצרים כולם ברורים, כולם צדיקים וקדושים היו. Y entonces justo en esa noche en que salieron de Mitzrayim, eran todos, justo en ese momento venían de todos los portentos maravillosos que acababa de hacer Akadosh Baruj Hu con ellos, eran todos brurim, todos claros, todos tzadikim, todos justos, kulam kedoshim, todos sagrados, estaban en una situación innumerable. ולכן נגלה הקדוש ברוך הוא לבשורה זאת בליל Pesach. Y entonces por esa razón
como está prometiéndole a Kadosh Baruj Hu a Abraham que su descendencia va a ser innumerable, precisamente por ello eligió la noche de Pesaj para establecer este compromiso. Hay una cantidad de elementos más a tomar en cuenta aquí dentro. Veotziot Torahutz, dice la Torá, que Akadosh Baruj Hu hizo salir a Abraham afuera del Ohel, pero no solamente afuera del Ohel, porque la primera cuestión que podríamos plantearnos es, Akadosh Baruj Hu le pregunta a Abraham está parado en el desierto en que habita, Akadosh Baruj Hu le pregunta, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham puede decir, bueno, 1, 2, 3, las que yo veo. Va a llegar seguramente a entre 5 y 6 mil cuerpos luminosos que se veían en el cielo en esa época. Enseña el Midrash y explica aquí el Radal explicando Rabbi Eliezer ben Horkanus que Hainu Retzunoit Barach Sheyel Lemala Mikoach Kochvei Hashamayim Bechol Tzvaam, que Kadosh Baruj Hu quería que Abraham se diera cuenta de que su descendencia, igual que él mismo, iba a estar por encima de todos los signos, por encima del zodíaco, por encima de la astrología. Hemos hablado de esto en otras ocasiones y vamos a redondear aquí muy brevemente en el tema. Abraham discute a continuación en esta misma anécdota con Akadosh Baruj Hu y le dice, apenas antes en realidad, Abraham le dice a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo me dices que mi descendencia va a ser tan importante? He aquí que yo ya estoy viejo, mi señora también está vieja y no tenemos hijos. Y no parece que vayamos a tener hijos. Y explica allí el Midrash, explican nuestros sabios, que Abraham, que era experto en todas las ciencias espirituales de los pueblos de la época, Abraham se había criado en lo de Terach, su padre, que era el gran sacerdote de todas las idolatrías y el fabricante de los ídolos. Y Abraham dominaba el arte de la astrología, y Abraham había visto en los astros que él no iba a tener hijos. De ninguna manera él podía tener hijos. Y su esposa tampoco. Él y su esposa no iban a tener hijos en modo alguno. Y Akadosh Baruj Hu quiere decirle a Abraham que está muy bien que él sabe astrología, pero que la astrología no pesa sobre él. La astrología no tiene vigor alguno, no rige en absoluto sobre alguien que no vas a tener hijos, pero no es por esa vía que vas a tener hijos. Vas a tener hijos por encima de eso. Entonces tomó a Kadosh Baruj Hu a Abraham y dice la Torá que lo sacó hacia afuera de la carpa. ¿Qué es que lo sacó hacia afuera de la carpa? Que lo sacó y dice y ojo, atención señores, no estamos leyendo en las mil y una noches, estamos leyendo en Pirkei de Rabbi Eliezer, en el libro en el que se revelan secretos que los astrónomos de hoy día apenas han descubierto y otros que no han descubierto en absoluto, secretos que los físicos, que los químicos, que los biólogos de hoy día, siglo XXI, de acuerdo a la cuenta de ellos, recién están descubriendo. No estamos leyendo fábulas de La Fontaine, estamos leyendo uno de los libros científicos y que dan origen a la ciencia más pero más importantes de toda la historia de la humanidad y escrito hace más de 2000 años. Y dice así, que Akadosh Baruj Hu Igvia et Abraham lemala mikipat harakia, le elevó a Abraham por encima de la atmósfera, que deilir ocham she'ein lahem mispar, para que Abraham se diera cuenta de que en realidad esas estrellas innumerables, esos cuerpos del universo innumerables, no eran esos 5 o 6 mil cuerpos luminosos que se puede contar desde aquí abajo, sino realmente algo innumerable, infinito ante la vista humana, que es lo que se puede ver, y hoy día los astronautas lo saben, cuando uno sale por encima de la atmósfera. ¿Y para qué todo esto? Que hayar retzonoit baraj, sheyeh lemala mikoach kochvei hashamayim bechol tzvaam. Hacía falta para que el pueblo de Israel, para que la descendencia de Abraham, y atención, siempre que hablamos de la trascendencia y de la Geulá, en términos de algo que es privativo del pueblo de Israel,
en términos de un predicado cuyo sujeto es el pueblo de Israel, estamos hablando del inicio de la Geulá. La Geulá en realidad es la Geulá de la creación toda, del mundo todo. Solo que el pueblo de Israel tiene el rol de Cohen, de sacerdote, en esa Geulá, y el resto de los pueblos son el pueblo para quien el sacerdote oficia. Entonces, dice Pirkei de Rabbi Eliezer aquí en la explicación del Radal, que Akadosh Baruj Hu quería que la descendencia de Abraham esté realmente por encima del mazal, por encima del sino, por encima del signo zodiacal. Y para ello era imprescindible que el propio Abraham, de quien iba a salir todo, él mismo no solo estuviera por encima, estuviera conscientemente por encima y por fe completa, de modo que tomó a Abraham y lo alzó hasta por encima de Kipat Harrakia, de la cobertura de la atmósfera, por encima de donde se ve el cielo celeste, hasta donde ya se ve realmente el universo en toda su aparente infinitud, para que Abraham supiera y para que Abraham lo tuviera claro, y para que desde esa fuerza, una vez que ya sabe que está por encima del signo, Abraham, pese a todo, tuviera los hijos que tuvo, y Abraham tuviera por encima de todo a su hijo Yitzhak. Una vez que completó, ya vamos a hablar algún día de por qué Abraham tuvo que tener antes a Ismael, y qué cáscaras había que limpiar antes de que salieran las chispas hacia afuera, y por qué Yitzhak no tiene un solo hijo sagrado, sino que tiene a Esav, a Esaú, de quien va a salir Edom luego, que no pocas penurias nos ha causado, y tras él va a salir Jacob, que en realidad es el primogénito, porque como la ciencia sabe hoy día, el primogénito cuando hay mellizos no es el primero que sale, es el último que sale, fue el primero en ser engendrado, de modo que en realidad ese negocio que hubo con la primogenitura fue solamente devolver la corona a su propietario, porque el verdadero primogénito era Jacob, no Esav, etcétera, etcétera. Akadosh Baruj Hu quería que para que llegado el momento el pueblo de Israel tuviera realmente la capacidad que, señores, tenemos hoy esa capacidad, tenemos hoy ese potencial y tenemos las herramientas, esa capacidad de estar por encima del signo, por encima de todas las leyes de la naturaleza, una tras otra y una encima de otra, había que tomar a Abraham y ponerlo por encima de la atmósfera y a partir de allí sellar ese pacto que se extiende hasta nosotros, y ese pacto por el cual nos está prometida a nosotros, el pueblo de Israel, y en el círculo concéntrico que nos rodea, a Hasidei Umot Haolam, a todos los hombres leales de entre los otros pueblos, a todos aquellos que se suman a la fe verdadera, a todos aquellos que se comprometen en la Torá y que se comprometen junto con el pueblo de Israel para la Geulá, y por fin al mundo entero, ese potencial que nos lleva a ser capaces de atraer Be'ezrat Hashem a la Geulá, con el Meshiach Tzidkeinu, nuevamente para este Pesaj, que sea el completar el camino hacia el Jerut, hacia esa libertad plena y absoluta de la que hemos hablado, esa libertad que se llama Jerut, que sale de la palabra Harut, grabado, como está grabadas las leyes en las Lujot, las primeras mitzvot, las Aseret Dibrot, los 10 dichos, los 10 preceptos fundamentales están grabados en las Lujot Abrit, en las tablas del pacto, y está escrito Harut al Lujot, grabado sobre las piedras, grabado de modo milagroso que es legible desde ambas caras de las piedras. Quiera Hashem que esa libertad en la cual la verdad está grabada en nuestras almas y a partir de ello podemos vivir por sobre las leyes de la naturaleza, sea realmente a donde nuestro propio esfuerzo, nuestra propia fe, nuestro propio amor nos guíen en este Pesaj que se aproxima, con Mashiach Tzidkeinu, con la Geulá completa, Bimehra Beyameinu, amén, Ken Yehi Ratzon, y los invito a seguir estudiando a partir del próximo Shiur Be'ezrat Hashem, apenas dentro de un rato. Javerim, Shalom con ustedes, muchas gracias por estar aquí y mis brajot para todos.